Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, lógicamente agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de traerme al Congreso Dominicano, congreso en el que sí, yo creo que ya he participado varias veces y siempre me impresiona la cantidad de gente, la organización, realmente el amor que le ponen y el nivel académico de estos congresos. Y también, por supuesto, la República Dominicana, que cada vez que vengo no me extraña porque siempre sale rankeado como los países más felices del mundo, porque sí se siente de que llega uno el ambiente y la gente amable, bien, así es que sí es un honor y siempre es una felicidad venir acá. Yo sé que le estoy hablando a un grupo selecto de personas que manejan epilepsia todos los días, que conocen bien el tema. No pretendo dar así como los lineamientos de cómo se trata, todos ustedes todo esto lo manejan, pero sí me parece que había un par de temas que vale la pena tratar en este momento sobre cómo está evolucionando los nuevos fármacos anticrisis, porque sí existen dos fármacos, uno en particular que tiene un mecanismo de acción novedoso, diferente y mecanismo de acción por el cual se van a ir, se viene desplazando la investigación y probablemente vendrán nuevos medicamentos en ese sentido y medicamentos realmente interesantes. Entonces, sí quiero tocar ese punto en particular. Aquí están mis conflictos y nada más como una rápida introducción. Todos sabemos que nuestra corteza cerebral actúa en una forma no sincrónica. Yo estoy moviendo la mano, estoy hablando, se están activando diferentes partes de la corteza y cuando tenemos una crisis, esto es producto de una descarga hipersincrónica de la corteza cerebral. Estas descargas hipersincrónicas también todos sabemos que se originan o en trastornos genéticos de las membranas, lo que después vamos a llamar canalopatías en general, o trastornos de la citoarquitectura cerebral, ¿verdad? Entonces, así poniéndole en forma muy sencilla, todos sabemos que las epilepsias o tienen un trasfondo bioquímico de comunicación interneuronal, muy probablemente de origen genético, en la mayoría canalopatías, o las adquirimos a lo largo de la vida por accidentes, infartos cerebrales, tumores, etcétera, cualquier lesión a nivel de la corteza. Entonces, la investigación en medicamentos se ha centrado a lo largo de décadas fundamentalmente en canalopatías, ¿verdad? Y cuando hablamos de canalopatías hablamos de canales iónicos, y todos sabemos que son canales iónicos activados de voltaje por sodio, calcio, la mayoría sodio, calcio en el caso de las epilepsias, o canales iónicos activados por ligandos, por neurotransmisores, o inhibidos por neurotransmisores como pueden ser GABA y glutamato, fundamentalmente en el caso de las epilepsias. Entonces, en resumen, esta pequeña introducción que yo sé que todos conocen, lo que tenemos son canalopatías o trastornos glía-neurona. Sabemos que las canalopatías, la mayoría son de origen genético y se manifiestan con crisis generalizadas. Cuando hablamos de crisis primariamente generalizadas, generalmente corresponden a este grupo, mientras que los trastornos glía-neurona generalmente se manifiestan como epilepsias lesionales, o sea, el síndrome de la epilepsia lesional, y el tipo de crisis que van a tener son crisis focales. Yo sé que le estoy hablando a neurólogos y muchos epileptólogos, pero sí quiero insistirles en que hoy día hablamos de crisis focales, ¿verdad? El término crisis parcial ya no debe ser utilizado, ¿verdad? Sino focales. Entonces, en este cuadro tenemos básicamente la primera parte, los síndromes, y después el tipo de crisis. ¿Y por qué estoy hablando de tipo de crisis? Porque la decisión del fármaco que vamos a elegir se basa más que en el síndrome, en el tipo de crisis que estamos manejando.
Por supuesto, entre ambos grupos, entre las canalopatías y los trastornos glía-neurona, hay superposiciones y podemos tener epilepsias genéticas con crisis focales, así como trastornos glía-neurona con crisis generalizadas, etc. Entonces, insistiendo con los tipos de crisis, sabemos que la gran mayoría, 70-75% de las crisis son focales, ¿verdad? También uno insiste porque uno sigue viendo en los reportes y en expedientes de hospitales, en muchos lugares siempre se habla de crisis tónico-clónicas generalizadas y muchas veces no mencionamos el origen focal de la crisis. Entonces, insistir en que en realidad todas las crisis tienen un origen focal, pero clínicamente lo que observamos, 75-70% van a ser focales, algunas con alteración de la conciencia, otras sin alteración de la conciencia. Mientras que también tenemos las focales que secundariamente generalizan y que hoy en día deberíamos llamarlas no secundariamente generalizadas, sino focales con transmisión bihemisférica o con difusión bilateral. Tenemos las que clínicamente observamos como primariamente generalizadas y finalmente entonces tenemos generalizadas que, como les decía, en realidad tienen un origen focal. Todas tienen un origen focal. Lo que pasa es que rápidamente difunden por redes a ambos hemisferios. Pero este término de generalizadas también va a cambiar y vamos a empezar a hablar de crisis de difusión bilateral, porque estas crisis no necesariamente son totalmente simétricas y que abarquen todo, no son realmente generalizadas, sino que son bihemisféricas, que no es lo mismo, ¿verdad? Hablar de bihemisférico que de generalizado. Entonces, es lo que dice ahí, estas crisis abarcan ambos lados, pero no necesariamente toda la corteza, ¿verdad? Entonces, de difusión bilateral, así el término generalizado probablemente va a desaparecer y aquí la típica focal que puede delimitarse a un hemisferio nada más, a una parte, o eventualmente difundir al hemisferio contralateral y convertirse en una crisis de difusión bilateral. Entonces, les hacía esta introducción porque realmente lo que hemos hecho siempre es elegir la medicación en base al tipo de crisis que estamos manejando. Y los medicamentos, las decisiones que tomamos, lógicamente están basadas entonces en el tipo de crisis. En algunos casos puede ser el síndrome, que igual se define por el tipo de crisis que está presentando el paciente. Y lógicamente con los medicamentos hay una serie de consideraciones que tienen que ver con la edad del paciente, el sexo. Por ejemplo, un medicamento como el valproato, que es un medicamento sumamente importante para nosotros, pero no es lo mismo cuando tenemos al frente a un hombre que una mujer, por razones de teratogenicidad, sobre todo, y otros tipos de efectos secundarios. Tenemos que tomar en cuenta la farmacocinética del medicamento, la farmacodinamia, con qué otros medicamentos lo estamos combinando. Si vamos a combinar medicamentos anticonvulsivantes o anticrisis, que evitar en la medida de lo posible que estemos utilizando dos medicamentos con un mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Las interacciones que pueden tener los mismos, etcétera, el costo y la disponibilidad. Y también en esto de disponibilidad, en esta charla, cuando les voy a hablar básicamente de dos medicamentos que son novedosos, quiero hablar de medicamentos que ya están disponibles en el mercado, o sea, que en la región, ¿verdad? No venir a hablarles de lo que viene. Hay medicamentos interesantes como el cenobamato, por ejemplo, que eventualmente va a venir, que actúa en canales iónicos del sodio, pero todavía no lo tenemos disponible. Y entonces voy a hablar de medicamentos disponibles, que idealmente, ojalá que en todos nuestros países lleguen a estar al alcance de la mayoría. Todos sabemos también que lo ideal siempre es la monoterapia, por cuestiones de cumplimiento.
es de tolerabilidad, pero también existe la politerapia racional y desgraciadamente después de tantos años y de desarrollo de una enorme cantidad de medicamentos, seguimos teniendo entre un 30 y 40% de nuestros pacientes con farmacoresistencia. Siguen presentando crisis a pesar de no importa el medicamento que le proporcionemos o la combinación racional que hagamos, lo que sea, seguimos teniendo este grupo. Entonces vemos este cuadro que después de 150 años de los bromuros desarrollados en Londres por John Locke en 1856, ahí empiezan. El primer medicamento moderno es el fenobarbital, 1911, la fenitoína, 1937, los 60, 70 con la carbamazepina, el valproato, y después viene un despegue en los 90 y la primera parte de este siglo con los medicamentos que podemos llamar de tercera e incluso cuarta generación, que algunos, las ventajas que tienen es fundamentalmente tolerabilidad, pero desgraciadamente seguimos topándonos con este grupo importante de pacientes que siguen presentando crisis a pesar del medicamento. Básicamente, todo lo que se ha desarrollado sigue actuando, como les decía, en canales iónicos. Y todo se trata básicamente de un equilibrio entre excitación e inhibición. Esas descargas hipersincrónicas que les mostraba al puro principio de la charla, bueno, entonces, o le inhibimos, y donde actuamos fundamentalmente ha sido en GABA, el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, o inhibimos también, estimulando GABA, que es el gran inhibidor, o inhibiendo glutamato, que es el gran excitador. Entonces, este balance entre excitación e inhibición ha sido la piedra angular del tratamiento con todos los medicamentos a lo largo de los años. Entonces, ya sea metabolismo del GABA puro, y ahí tenemos medicamentos que sabemos que actúan ahí, como la vigabatrina, que la utilizamos sobre todo en síndrome de West, o sea, los epileptólogos que ven niños, utilizamos, pues de vez en cuando también tengo que verlos, vigabatrina, la tiagabina, el valproato, que tiene múltiples mecanismos de acción, o medicamentos que actúan incluso en ambos, aumentando la inhibición y disminuyendo la excitación, como se sabe que lo puede hacer eventualmente la gabapentina, el topiramato, pero no necesariamente, en el caso por ejemplo de gabapentina, por actuar en ambos, es un mejor o más eficiente medicamento anticrisis. Y topiramato, que actúa en ambos, sí observamos una gran cantidad de efectos secundarios a nivel conductual, etcétera, y todo probablemente por este mecanismo dual. En canal del calcio, una enorme cantidad de medicamentos y que básicamente indicados en crisis focales, ¿verdad? Y son los que más utilizamos día a día. El gold standard sigue siendo la carbamazepina, y de ahí vemos la lista con la motrigina, llegando al final, aquí puse a la cosamida, que es uno de los dos medicamentos que, como les digo, son novedosos, los tenemos disponibles y sí tienen un mecanismo de acción particular en donde va a aumentar investigación y donde vienen otras indicaciones. Y también receptores de GABA, básicamente los barbitúricos, el fenobarbital y todas las benzodiazepinas que utilizamos día a día. Entonces, este cuadro es, bueno, la sinapsis, las vesículas presinápticas, los canales iónicos y básicamente, resumido, donde actúan la mayoría de los medicamentos que nosotros conocemos, ya sea canales del sodio, la mayoría, que como estábamos diciendo, están indicados fundamentalmente en todas las crisis focales, ya sea canales del sodio, otros en canales del calcio, que eventualmente es el que va a estimular la vesícula presináptica para liberar neurotransmisores, en este caso inhibiéndolos y evitando la liberación sobre todo de NMDA, glutamato y AMPA, o estimulando inhibición.
incrementando GABA, etc. Y entonces esto es, ahora, también resumiéndolo en un cuadro, podemos tomar todos los tipos de crisis que les mencionaba desde el principio y estas serían básicamente las recomendaciones de la Liga Internacional de la Epilepsia con los diferentes tipos de crisis, con los medicamentos que tenemos en la actualidad. Entonces tenemos las crisis focales, de nuevo, siempre primero, y carbamazepina, fenitoína, oxcarbazepina, estos 3 medicamentos primera línea para la Liga Internacional de la Epilepsia y para la Academia Americana de Neurología, y se les ha agregado el levetiracetam en los últimos años, y la oxcarbazepina, sobre todo en niños, porque oxcarbazepina tiene estudios tipo A, pero en niños, no en adultos, en forma interesante. La cosamida, que vamos a hablar un poquito más, y después en espasmos infantiles, síndrome de West, lógicamente la vigabatrina es el medicamento que tenemos indicado en este momento. En ausencias, no en todo lado, en Latinoamérica hoy día está disponible la etosuximida, que se utilizó, que era el único medicamento por muchos años, pero sigue siendo indicación para ausencias, sino lógicamente el medicamento número 1 es valproato. Y en los últimos años, probablemente después de valproato, lo que más hemos utilizado, si no se pudiera utilizar valproato en ausencias, han sido la motrigina y en los últimos años levetiracetam. Igual se podría utilizar incluso el topiramato. Y tenemos también un grupo muy particular de crisis que a veces son un dolor de cabeza y que nos cuesta mucho hacerlas desaparecer, que son las mioclonías. Y para colmo, como dirían en Costa Rica, yo no sé si en República Dominicana, así, para colmo de males, para colmo de males, la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, es la más común de las epilepsias. Y muchas veces le damos a entender a los pacientes que don't worry, aquí no pasó nada, le va a ir muy bien, perfecto, le vamos a dar valproato, por ejemplo, y todo va a estar bien. Y no necesariamente las cosas son tan fáciles. Y a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que las mioclonías siguen dándose y que probablemente la epilepsia mioclónica juvenil llegó para quedarse, ¿verdad? En la mayoría de los pacientes no es cierto que va a desaparecer con el desarrollo cuando nos hagamos viejitos. Entonces, como dije al puro principio, no me voy a enfocar en lo que ya todos sabemos, que los medicamentos que hemos utilizado toda la vida y que ya sabemos a dónde actúan, sino que voy a hablar un poquito de 2 medicamentos en particular. La cosamida es un medicamento que se sintetiza en los años 90 y es un medicamento interesante, es diferente por esta razón. Es un bloqueador de los canales del calcio, igual que la carbamazepina, la fenitoína, la oxcarbazepina, que muchos de los que hemos mencionado. Canales del sodio, sí, perdón. Y sin embargo, en estos canales del sodio tiene un accionar diferente porque es un inactivador lento de los canales del sodio. O sea, tiene una mayor afinidad por estos canales y una vez que se adhiere, que lo bloquea, su bloqueo se mantiene por más tiempo. Y esto en un principio sí generó ciertos temores porque todos sabemos que los bloqueadores de canales del sodio, pues, lógicamente no solo están actuando a nivel del sistema nervioso central, sino que pueden también actuar a nivel de la transmisión cardíaca. Por ejemplo, pueden provocar bradicardias, bloqueos, AV completos incluso. Sin embargo, en la práctica, esto prácticamente no se ha observado. También se sabe que la cosamida se une a una colapsina de la proteína 2 que tiene relación con el SV2A, que es la vesícula sináptica 2A,
la glicoproteína de la proteína sináptica 2A, que tiene que ver fundamentalmente con el mecanismo de acción de los otros medicamentos que voy a hablar. O sea, tiene que ver con dónde actúa levetiracetam también, pero sobre todo dónde actúa brivaracetam. Y entonces, sabemos que la lacosamida tiene una farmacocinética lineal, eso es importante, es un medicamento en eso bastante seguro, con una biodisponibilidad del 100%. Hay estudios de la lacosamida en diferentes grupos étnicos, tanto europeos, africanos, asiáticos, y no se han observado diferencias, cosas que sí se pueden observar con otro tipo de medicamentos. La mayoría del medicamento se excreta en orina, tiene baja unión a proteínas y, como les decía, sí al principio hay gente que ha mostrado preocupación con sus posibles seguridad cardiovascular, precisamente por ser un bloqueador de canales del sodio. De hecho, todos los bloqueadores de canales de sodio en este momento tienen por la FDA un warning, una advertencia, que si tenemos un paciente con sobre todo bloqueos cardíacos o enfermedad del seno, el sick sinus o esto, que debe haber consideraciones, debe haber una clara evaluación cardiovascular antes de administrarlo. Sin embargo, si resumimos un poco lo que se ha investigado con la lacosamida, en realidad no afectó la frecuencia cardíaca de la mayoría de los pacientes, no prolongó el intervalo QT y no hubo realmente casos de bloqueo AB completo. Sin embargo, viene la advertencia. La recomendación con todos los bloqueadores de canal del sodio es que antes de administrarlos, por lo menos le hagamos un electrocardiograma a nuestros pacientes como respaldo, estar seguros de que no hay enfermedad de transmisión. Y el brivaracetam, que no es simplemente otro levetiracetam, que es también un poco la idea de algunas personas. La cuestión es mucho más interesante que eso. O sea, los racetames, que es toda esta familia, es interesante porque para 1977 en Bélgica, en Bruselas, UCB ya está manejando una molécula que la mayoría de ustedes van a recordar, que es el piracetam, ¿verdad? El piracetam lo introducen porque tenían algunos primeros estudios en donde habían visto que había una reducción en mioclonías, y también algunos de ustedes recordarán que, por ejemplo, y todavía hoy en el síndrome de Lancy-Adams, en las mioclonías posanóxicas, podemos administrar altas dosis de piracetam y con una buena respuesta a esas mioclonías. Entonces, ya para 1977 se veía que el piracetam tenía un efecto en mioclonías, y también se planteó que podía tener un efecto positivo en el deterioro cognitivo. Y de hecho yo creo que ellos trataron de seguirlo comercializando como un medicamento posible de prescribir en deterioro cognitivo, y le llamaron medicamentos nootrópicos. Yo no sé si en República Dominicana el nombre comercial era Nootropil, y si todavía está por ahí, pero eso fue en 1977. Resulta que el medicamento lo dejaron ahí quieto por unos años, y para los finales de los 80s, Löscher en Bélgica y en Alemania empiezan a investigar el mecanismo de acción y se dan cuenta que actúa sobre todo en esto que les mencionaba, que es la vesícula sináptica de la glicoproteína 2A. Y entonces uno se queda pensando y uno dice, ¿qué es la vesícula sináptica de la proteína 2A? Pues resulta que es una vesícula sináptica que está en todas las neuronas del cerebro, es omnipresente, está en todo lado. Lógicamente, en esta vesícula se almacenan fundamentalmente neurotransmisores excitatorios, o sea, glutamato, pero esta
glicoproteína es reguladora de la liberación del glutamato. En algunos estudios se le ha considerado uno de los grandes transportadores. Sin embargo, hay estudios que dicen no es un verdadero gran transportador, sino que es un regulador de la liberación de neurotransmisores. Y como les digo, está en toda la corteza cerebral. Pues resulta que en los finales de los 80 se dan cuenta que el levetiracetam actúa a nivel de esta vesícula sináptica 2A, la glicoproteína 2A, que no solo está la 2A, está también la 2B y la 2C, que son menos ampliamente distribuidas que la 2A. Y entonces, no sabían dónde estaba actuando el levetiracetam. Después es que se supo que era a nivel de esta vesícula presináptica. De hecho, sabían que en alguna parte se unía el levetiracetam, y a esta parte que se unía, que ellos desconocían exactamente qué era, le llamaron el LBS, que era el levetiracetam binding site, el lugar de unión del levetiracetam, y así se le conoció por unos años hasta que se determinó que era esta vesícula presináptica. Si vemos este cuadro, vemos la sinapsis, y ahí ustedes van a observar en la sinapsis donde dice SV2A, es donde está esta vesícula presináptica, que es el sitio de acción inicialmente conocido del levetiracetam. El levetiracetam es aprobado por la FDA en 1999 y por EMA en el año 2000, y siguen investigando y se dan cuenta que hay otra molécula. O sea, tenían en el pipeline, esto es increíble cuando uno ve cómo se llega a desarrollar un nuevo medicamento, porque tenían 300 moléculas diferentes al levetiracetam que pensaban que podían actuar en esta vesícula presináptica. Estas 300 se fueron, lógicamente, sacando una por una, viendo a ver cuál era. Al final quedaron como 9, y finalmente lo que vino fue el brivaracetam, que se empieza realmente a desarrollar por ahí del 2007. Entonces, con esta vesícula presináptica, esta glicoproteína de la vesícula presináptica, vean como al principio se menciona que es un gran facilitador de una superfamilia de transportadores. Sin embargo, al día de hoy, la teoría de la superfamilia del transportador está en entredicho. Como les digo, muchos consideran que no es un gran transportador, sino más bien un regulador. Está involucrado en el tráfico de la vesícula, en la liberación de neurotransmisores, o sea, sobre todo en la exocitosis. Ya sabemos que el levetiracetam fue el primero que se determinó que actuaba a este nivel. Y lo interesante es que estas moléculas que actúan en estas vesículas reguladoras, ya sea de excitación o de inhibición, parecen tener un efecto también positivo en cognición. Y entonces volvemos de nuevo a lo que se observó en 1977 con el piracetam, y ya es un campo de investigación eventualmente para trastornos cognitivos como es la enfermedad de Alzheimer. Y si empezamos a leer sobre Alzheimer y nuevas moléculas, vamos a encontrar medicamentos que actúan en la glicoproteína de la vesícula sináptica 2A. El brivaracetam es 100 veces más potente, o sea, a nivel de laboratorio, 100 veces más potente que el levetiracetam, 100. Sin embargo, la dosificación en la práctica clínica es 10 veces menos. O sea, nos da la sensación de que es 10 veces más potente. O sea, si nosotros tenemos un paciente con 1000 miligramos de levetiracetam, brivaracetam va a ser 100. Sin embargo, a nivel de laboratorio es 100 veces más potente y también muchísimo más específico. O sea, actúa ahí, nada más. Y esto hace que tenga una mejor tolerabilidad. El gran problema que tenemos con levetiracetam, que hemos tenido a lo largo de los años, y yo sé que aquí en República Dominicana se usa muchísimo,
es trastornos de índole conductual, ¿cierto? Muchos de los pacientes con levetiracetam aquejan irritabilidad, algunos se deprimen, mucha ansiedad. Me extraña que en República Dominicana se tome tanto, y siendo República Dominicana un país tan feliz, pero ese es tal vez el gran problema que tenemos con levetiracetam. Brivaracetam, al ser mucho más específico, no se ha observado o hay una clara reducción en este tipo de efecto secundario. Y también esto nos demuestra que definitivamente la vesícula presináptica de la glicoproteína 2A tiene que ver con cognición también. Y entonces, cuando la manoseamos, cuando actuamos en ella, como el caso del levetiracetam, sí tenemos un efecto en las epilepsias, pero también tenemos efectos cognitivos. Y como les digo, en este caso el brivaracetam sí tiene ventajas. No se ha observado efectos secundarios al no actuar directamente sobre canales iónicos del sodio. No se ha visto efectos secundarios en actividad cardíaca, como sucede con muchos de los otros medicamentos que utilizamos en crisis focales. Fue aprobado inicialmente por la FDA en crisis focales en pacientes fármaco-resistentes, o sea, como terapia de adición, ¿verdad? Como add-on therapy, y la aprobación de la FDA es crisis focales o focales con difusión bilateral. Este es el estudio de Mosley, que es un estudio multicéntrico en Estados Unidos, Europa e incluso en Irán, es interesante, y que es estudio que se le presentó a la FDA, y cualquier cosa se los puedo facilitar, en donde se demostró que en pacientes fármaco-resistentes con este tipo de epilepsias y como terapia de adición había una mejoría por lo menos en un 50% o más de los pacientes. Y estos son, porque no es mucho el tiempo para las charlas, por eso vengo así como acelerado, así es que eso es lo que les quería hablar básicamente de estas moléculas que sí son más novedosas de lo que muchos de nosotros inicialmente tal vez hemos creído. Si hay alguna pregunta, me imagino que va a ser después. Y de nuevo, muchas gracias, y espero que haberlos obligado a levantarse tan temprano no haya sido así como un fracaso, ¿verdad? Muchas gracias.